No hay que tener miedo. No hay razón para tener miedo. Bajo ese tema vamos a predicar hoy. Alabado sea el Señor. Evangelio según San Marcos 5:25. A la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice el pueblo del Señor conmigo, amén. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Diga conmigo: Señor, habla mi vida. Amén. Puede sentarse. La semana pasada prediqué sobre la sanación o la curación de la suegra de Pedro. Y había mencionado que habían 3 grupos en esa historia en particular con los que nos podíamos identificar. En la enseñanza de hoy o en la prédica de hoy, quiero hablar sobre 3 grupos también, o 3 reacciones distintas, para que nos podamos identificar con ellas también. 3 reacciones que hay en esta historia que me llaman la atención, que son las que quiero compartir con ustedes. Y la primera reacción es la de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera reacción que vamos a tocar un poco, vamos a abundar un poco en ella. Si usted me acompaña al versículo 30 de ese mismo capítulo, aun cuando no leímos ese verso, el versículo 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Quiero hacer un paréntesis. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Cuando yo veo ese verso bíblico, puedo ver la controversia que hay hoy en día entre muchos estudiosos que dicen, bueno, porque hay un coro que dice: aunque no lo veo, lo sentimos. ¿Cuántos han escuchado ese coro? Yo no veo al Señor, yo no he visto nunca a Dios, pero lo puedo sentir en mi corazón, lo puedo sentir en mi vida. Y son muchos otros estudiosos que dicen que al Señor no se puede sentir. Muchos dicen se siente y otros dicen no se siente. Pero como somos seres emocionales y por ser seres emocionales, nosotros podemos vivir la experiencia de sentir la presencia del Señor en nuestras vidas. Eso es una realidad. Es verdad que el evangelio es un camino de fe. El camino del Señor no es un camino que se puede fundamentar en sentimientos, porque es un camino de fe. Por fe andamos y no por vista. Pero sí podemos sentir la presencia del Señor. Y aun cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos de alguna manera deprimidos por alguna circunstancia particular, eso no significa que nosotros conocemos cuán llenos nosotros estamos del Señor o no. Jesús mismo dijo, en su condición de 100% hombre, en ese momento él dijo, y conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Él es Dios, él es el Señor, pero en ese momento es Dios encarnado. Y él estaba lleno del poder
que emanaba de Él mismo, de la presencia de Dios, de Él como Dios. Y en su condición de hombre podía saber, conocer, percibir el poder del Señor que había en Él. Posiblemente muchos no estén de acuerdo conmigo, pero nosotros sí podemos saber si estamos llenos o no estamos llenos del Señor. Bendita la gloria de Dios. El creyente sabe si está lleno o no está lleno del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé que hay un corito bien lindo por ahí que se canta: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Pues yo he sabido estar triste con Cristo adentro. He sabido estar contento con Cristo adentro. He sabido tener momentos difíciles, pero tengo a Cristo conmigo. Y les puedo decir que yo sé cuando estoy lleno del Señor. Bendita la gloria del Señor. Yo sé si estamos llenos del Señor o no. Alabado sea el Señor. Yo sé que muchos no estarán de acuerdo, pero sí se puede saber. Cada cual conoce su relación con el Señor y puede claramente decir: yo entiendo y sé y vivo la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Bendita la gloria del Señor. Y Señor, aleluya. Esto es un camino de fe, vuelvo y repito. Hay días que no nos huelen ni las azucenas. Hay días que, alabado sea el Señor. Pero eso no significa que Dios no esté en uno. No significa que estamos llenos del Señor. Pero sí podemos saber si vivimos para el Señor, si estamos llenos del Señor, si fluye en nosotros la presencia del Señor. Porque la presencia del Señor es algo constante en nuestras vidas. Hay gente que dependen del culto para vivir una experiencia y una llenura del Señor. Decía el hermano cuando comenzó el culto: ojalá y nadie salga de aquí como entró, sino que salgamos llenos del Señor. Aleluya. A lo que hace referencia es que en la bendición del culto nos edifiquemos y salgamos de aquí edificados. Pero la realidad es que haya o no haya culto, nosotros debe fluir en nosotros siempre la presencia del Santo de Israel. ¿Están de acuerdo conmigo? Debe fluir en nosotros la presencia del Señor. Aleluya. Y Jesús nos da testimonio de ello, porque Él dice que luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que de Él había salido. Yo sé que muchos no me van a entender. Aquellos que no predican no me pueden entender. Pero nosotros los que predicamos y los que ministramos, a veces nosotros terminamos exhaustos y drenados. Porque nosotros nos dejamos usar por el Señor. Y muchas veces nosotros sabemos cuando el pueblo está siendo edificado y cuando no. ¿Cuántas veces yo he llegado a mi casa y yo digo yo mismo: hoy no me fue bien? Y muchos me preguntan por qué. No sé, prediqué y me gocé y los hermanos se gozaron, pero yo sentí que no llegué al corazón de la gente. Yo sentí que no impacté. De alguna manera uno puede percibirlo, uno se conoce. Tal vez usted se gozó y ¡ay, qué tremendo sermón, pastor! Nos gozamos. Pero yo, pues, no me siento igual. Uno sabe. Usted sabe de que sabe si anda descuidado delante del Señor o no. No me venga con cuentos de camino, porque usted sabe de que sabe si anda en el camino o no anda en el camino. Si está lleno del Señor o no está lleno del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y mira cómo Jesús reacciona. Mira la reacción de Jesús. Conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él mismo. Cuando leemos esta misma historia en el libro del Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Lucas, Jesús añade y dice: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Hay otra versión que dice: porque virtud salió de mí. Es la misma historia. Pero en el Evangelio de Lucas, me gusta como Lucas lo expresa. Él dice: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido
poder de mí. ¿Verdad que usted siente que alguien lo ha tocado? No se puede, no entre en ese tema, pastor. Es muy peligroso. Pues yo le voy a decir la verdad. La realidad es que todos aquí han vivido la experiencia de una manera o de otra, que sienten que alguien lo ha tocado y miran para los lados a ver quién fue y no hay nadie. No sé si fue el de arriba o el de abajo, pero hay gente que alguien lo habrá tocado. Alabado sea el Señor. Hay hermanos que me ven y dicen, porque hay muchos que me lo dicen, yo vi una sombra que caminó, yo vi una cosa que pasó y yo sentía, somos así. No me hagan con ese cuento, que somos así. ¿Cómo podemos percibir las fuerzas extrañas de abajo? Y podemos percibir todo lo negativo. Y me vienen a decir que no podemos experimentar ni vivir la experiencia de la presencia de Dios en nuestras vidas y saber que el Señor está con nosotros. Yo he sabido orar y saber que la presencia de Dios está conmigo cuando estoy orando. Y les puedo garantizar y les puedo asegurar que mientras estoy orando, yo he podido percibir y sentir la presencia del Señor Jesucristo, que literalmente me toca. Y el Evangelio de Lucas añade, Jesús dice, alguien me tocó. Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. La reacción de Jesús es conocer y saber que del poder que Él carga de la presencia del Señor en Él, de ahí fluyó. La sanidad de esa mujer no pasó inadvertida para el Señor. O sea, no fue ignorada por el Señor. Porque la fuente de la sanidad de esa mujer no era el punto de contacto. La fuente de la sanidad era la presencia del Señor Jesucristo. Quiero tocar algo aquí. El punto de contacto. Esa mujer tocó el borde del manto del vestido de Jesús. Para que se le ocurra eso a ella, se hablaba de Jesús de una manera que ella se le ocurre, bueno, si es así como dicen, hasta las ropas deben de tener poder. Ella se le ocurre, pues mira, me voy a acercar a él y lo voy a tocar, y cuando lo toque, quedaré sana. Eso es lo que a ella se le ocurre. Ese era el punto de contacto. Ahora mismo el punto de contacto de ustedes con el culto de hoy se llama el chat para los que están lejos de aquí. Alabado sea el Señor. Escribe ahí tu petición y vamos a orar por ti. Úsalo como punto de contacto. Aleluya. Pero si usted no sabe mucho de tecnología, no le ponga la mano encima al celular porque se le va a ir. Alabado sea el Señor. El punto de contacto es importante. Ahora ni siquiera podemos hacer llamado. No simplemente por el COVID-19, sino porque muchos piensan y creen que eso no es necesario. El punto de contacto es necesario. En un momento dado el apóstol enviaba a los enfermos paños ungidos para que la gente orasen con ese paño ungido. El poder no está en el paño ungido, el poder no está en el punto de contacto. El poder y la fuente del poder se llama el Señor Jesucristo. Pero los puntos de contacto son necesarios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces esta mujer usó como punto de contacto el borde del manto del vestido del Señor. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros los seres humanos tendemos a endiosar o a alabar al punto de contacto. Pero miren qué cosa. Alabados, ese es el problema. Nosotros nos equivocamos. Humanos al fin nos desenfocamos y nos equivocamos. Y tendemos a endiosar y a alabar el punto de contacto cuando la fuente es el Señor. Aleluya. No confundamos los puntos de contacto con la planta que genera el poder. No,
Quien genera el poder es el Señor de gloria. Alabado sea Dios. Tengamos cuidado. Los puntos de contacto son buenos, son maravillosos. El que llame a las personas al frente para yo orar por ellos y poner mis manos es algo hermoso. Está establecido en la palabra, en la Biblia. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndole. Hay evidencia bíblica que el punto de contacto es válido. El peligro está cuando nosotros endiosamos al punto de contacto. Ya se llame predicador, pastor, evangelista, líder, o como hoy en día se hacen llamar apóstoles o profetas. No, voy para esa actividad porque allí va a estar el famoso evangelista o profeta fulano de tal y se llena el auditorio. Y posiblemente recibe la misma palabra que le dio el pastor en la iglesia. Pero le hace efecto cuando se lo dice a alguien que ellos, de alguna manera, aunque lo nieguen, endiosan. Esa sanidad de esa mujer costó la liberación del poder divino de Jesús. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Él compartió con ella del poder que había en él a fin de que ella fuese sanada. Jesús lo mencioné la semana pasada y lo vuelvo a mencionar. Su ministerio se fundamentaba en compartir con los demás. Y él compartió de su poder con esa mujer. Pero esta vez fue la mujer quien lo tocó. Y como él siempre está compartiendo, aún sin permiso, si cabe la palabra, poder salió de él. ¿Cómo yo sé que Jesús tiene un ministerio de compartir? Porque Él compartió su propia vida para que usted y yo seamos salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Su vida compartió. Fue siempre un ministerio de darse a sí mismo por otro. Evidencia de eso está en 1 de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Ese capítulo habla de la Santa Cena o de la Cena del Señor o de la comunión. Y en ese capítulo vemos los elementos del pan y el vino como una ilustración de que Él dio su vida. Porque esa era la vida de nuestro Señor. Compartir. Y compartió su propia vida para que seamos salvos. Y en esta historia compartió poder y autoridad que emanó de Él mismo para que esta mujer fuese sanada. A nosotros nos cuesta compartir. Nos cuesta compartir y mucho más si es algo de nosotros mismos. Nos cuesta. Vamos a reflexionar en nuestros caminos y vamos a permitirle al poder del Espíritu Santo que nos renueve para que nosotros podamos compartir con otros el Evangelio del Señor y podamos dar como Jesús dio, nosotros también podamos dar de nuestro tiempo, de nuestro talento y de nuestro tesoro para que el Evangelio avance para la gloria del Señor. Segunda reacción. Los discípulos. La primera reacción, nuestro propio Señor Jesucristo, conociendo el poder que hay en Él. Pero ahora los discípulos también reaccionaron. Acompáñenme al versículo 31 del Evangelio de Marcos capítulo 25. Dice: sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién te ha tocado? Está ahí conmigo, versículo 31.
reaccionaron los discípulos? Los discípulos reaccionaron y apelaron a la lógica. Hay una multitud y la multitud te aprieta y todavía preguntas quién te ha tocado. En la escuela, cuando habíamos un bonche de muchachos juntos, nos dábamos cantazos por la parte de atrás y bajábamos la mano y le escondíamos a ver. Y uno miraba a ver cuál de los 3 o 4 que está alrededor de uno tocó a uno. Uno sabe que uno de los 4 fue el que le dio el golpe a uno. Pero había una multitud que estaba detrás del maestro. Él estaba sanando, estaba enseñando y la multitud le apretaba. Y él pregunta: ¿quién me ha tocado? Porque virtud salió de mí. Entonces los discípulos apelan a la lógica. Y cuando yo hablo de lógica, estaba hablando de la forma o el modo o las leyes o la ciencia que trata de las leyes de las formas y modo de reaccionar de los seres humanos. Estamos en unos tiempos que queremos entender de manera lógica los milagros y el poder del Señor. Hoy en día se han levantado muchos estudiosos para cada milagro registrado en la Biblia, buscarle una explicación lógica. Se han escrito libros, enciclopedias completas donde tratan de explicar con lógica los milagros del Señor. La realidad es que nunca han podido, porque el poder del Señor, cuando emana y cuando se manifiesta, muchas veces nuestro raciocinio no nos da para poder entender. Este es un camino de fe. Por fe andamos y no por vista. Hubo un ciego en la Biblia que dijo: una cosa yo sé, que yo era ciego y ahora veo. Porque era ciego de nacimiento. Y cuando la gente lo conoció, dijeron: ¿este no es el ciego de nacimiento? Y le preguntaron cómo el milagro ocurrió. Él no lo sabía explicar. Él solo dijo: una cosa yo sé, yo era ciego y ahora veo. Amen. Alabado sea el Señor. Apelaron los discípulos a lo natural. Lo natural es que era Jesús el que estaba tocando a muchos y muchos lo tocaban a él. Pues ¿cómo él va a decir: alguien me ha tocado? Oh, uno no te ha tocado, te han tocado muchos. Ese es el pensamiento lógico, el pensamiento natural. Entonces eso me trae a pensar algo a mí. Son muchos los que están tocando al cielo, pero virtud no está bajando del cielo. Oh. Claramente dice el Señor en su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos tocaban al maestro y le apretaban, pero cuando esa mujer con fe tocó al maestro, virtud salió de él. Entonces pregúntate: ¿por qué clamo y oro y pido y gimo y como que nada pasa? Alabado sea el Señor. Tenemos que analizarnos y pedirle al Señor, aleluya, que el Espíritu Santo trate con nosotros a ver, como dirían mis hermanos mexicanos, a ver qué onda. Alabado sea el Señor. Porque esta mujer tocó y virtud salió del maestro. Sin embargo, muchos más le tocaban y virtud de él no salía. El secreto no está en el toque. El secreto no está en cómo toco. No se trata de eso. Se trata de tu alma, de tu fe y tu confianza en la presencia del Señor.
Tú quieres que se abran los cielos y la gloria del Señor descienda en tu vida y ocurran bendiciones en tu vida. Aleluya. Número 1, arrepiéntete delante del Señor y vive para el Señor. Y si eres un creyente que ama al Señor, pon tu confianza en el Señor. Hace unas semanas atrás dije, son muchos los que llevan años sirviéndole al Señor. Aleluya. Y no han conocido todavía el poder del Señor. No se trata de tiempo. No, ese no es el asunto. Es tu vida con el Señor. Es tu arrepentimiento delante de Dios. Es tu comunión con el Todopoderoso lo que provoca que virtud salga de Él. Muchas veces malinterpretamos los propósitos de Dios al pensar únicamente en lo natural y en lo lógico. Y no le damos valor o le restamos valor a lo sobrenatural. Allí ocurrió un milagro sobrenatural. Nosotros los creyentes debemos de vivir y de actuar en la dimensión de lo sobrenatural. Somos gente de fe. Dios se mueve en lo sobrenatural. Alabado sea el Señor. En lo sobrenatural Dios habla. En lo sobrenatural vemos milagros y sanidades y manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. En lo sobrenatural nosotros podemos predicar y recibir el mensaje de la palabra del Señor. En nuestros días, iglesia, en nuestros días, necesitamos ser más sensibles a la voz del Espíritu de Dios. Tenemos que ser más sensibles al poder del Señor y tenemos que vivir en fe con el Señor. Tenemos que aprender a confiar ciegamente en el Señor y echar a un lado lo natural y lo lógico cuando se trata de las cosas del Señor. Porque Dios se glorifica. Yo soy testigo del poder de Dios. A mí no me lo han contado. Hablo de testimonio propio. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo de que Dios se mueve en lo sobrenatural. Yo soy testigo de que Dios sana. Yo soy testigo de que Dios liberta. Yo soy testigo, aleluya, de que Dios todavía se glorifica en nuestros tiempos, como se glorificaba en los tiempos que Él caminaba en esta tierra. Todavía hoy el Señor sigue glorificándose de manera poderosa. Pero tenemos que ser más sensibles a la voz del Espíritu. Desde que salieron las redes y todo el mundo tiene acceso a la informática, hay mucha gente allá afuera confundiendo al pueblo, confundiendo a la gente. Pero no importa lo que digan, ni lo que enseñen, ni cómo lo digan. Habemos muchos evangélicos que conocemos lo que es el poder sobrenatural del Señor. El mismo Dios que le dijo a la tempestad, calla, es el mismo Dios que si nosotros oramos con fe ante una circunstancia, le decimos al Señor, Señor, glorifícate, Él se glorifica y también calla la tempestad. El mismo Dios que le dijo a aquella niña, Talita Cumi, a ti te digo levántate, es el mismo Dios que en esta tarde puede levantar a aquellos que estén muertos también. Bendita la gloria del Señor. Bendita la gloria del Señor. Seamos sensibles a la voz del Espíritu. Porque si somos sensibles, nosotros vamos a vivir en nuestros cuerpos y en nuestros corazones y experimentar el poder del Señor. Pastor, en nuestros cuerpos y en nuestros corazones, pues sí. Volvamos al versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo, alguien ha tocado mis vestidos, porque he conocido que poder salió de mí.
En nuestros cuerpos podemos vivir experiencias del poder de Dios en nuestras vidas. Sí, sí podemos vivir experiencias. Nosotros sabemos. Es más, si para muestro un botón, sean valientes los que están en el santuario y levanten la mano los que saben que andan de la patada con su cuerpo. Que le duele la espalda, que le duele una rodilla, que le duele aquí, que le duele allá. Es más, sin que los diagnostiquen, ellos saben que anda algo mal. Usted sabe que hace unas semanas atrás yo me hinché bastante. Andaba caminando, hacía un sol tremendo y me pasó algo que no había pasado a mí nunca en la vida. Se me hincharon las piernas, se me hincharon las manos. Este joven andaba conmigo, me dijo, bueno, me llamó por mi nombre, no me dijo pastor, pero mira, tiene las manos hinchadas. Y yo no había dado cuenta, y cuando yo me miré, sí, es cierto, estaban hinchadas, y cuando las cerré, parecían el puño de Hulk, grande. Pero todavía no había dado cuenta de que mis piernas estaban hinchadas. Llego a la casa, me siento incómodo, me siento, estiro los pies, y él alcanza a ver cuando se levanta un poco el pantalón y se despega de así del zapato cuando uno se sienta. Dice, también tiene las piernas hinchadas. Él no es médico. Él no es doctor. Él no sabe nada de medicina. Pero pudo decirme, yo creo que tú tienes problemas con tus riñones. Yo no sé nada de eso porque yo nunca he vivido esa experiencia. Pero aquellos que han vivido diferentes experiencias, sin ir al médico, ellos pueden asumir que puede ser. Sienten un tuki tuki aquí y rápido dice, yo creo que tengo angina de pecho. O me entró un vientito por ahí. ¿Verdad que así dicen? Sienten un poco de dolor de cabeza y rápido dicen, creo que tengo migraña. Claro que saben. Me duele aquí el codo, yo creo que mi coyuntura está mal y hasta le ponen nombre. ¿Verdad que usted sabe en su cuerpo cuando no anda bien? Usted sabe cuando usted no anda bien. Así no haya ido al médico. Usted sabe cuando no anda bien. Claro que lo sabe. Entonces, ¿cómo no podemos saber y experimentar en nuestro cuerpo la presencia del Espíritu Santo y cuando estamos llenos del Señor y cuando algo sobrenatural ocurre en nuestro cuerpo? Claro que se puede saber. Por último, voy a concluir. Darío, ¿estoy a tiempo? La reacción de la mujer. Entonces, vayan conmigo al versículo 33. Entonces, la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho. Hermano, miren el versículo 33. Sabiendo lo que en ella había sido hecho. Ella sabía que algo sobrenatural ocurrió. Son 12 años con ese flujo de sangre. Son 12 años con esa hemorragia. Son 12 años invirtiendo en médicos. Son 12 años gastando todo lo que ha tenido en médicos y en remedios. Y antes le iba peor. Como
como dicen los chamacos. Como diría Abigail, antes le iba peor. Esa mujer, mira cómo ella me hace. Esa mujer sabía lo que ocurrió en su cuerpo. Sabía que algo sobrenatural había ocurrido cuando lo tocó. Pues se puede saber. Si usted está aquí gozándose con el sermón y está escuchando la palabra y se está edificando, usted lo sabe porque lo sabe. Alabado sea el Señor. Lo sabe. Aleluya. Cuando el Señor le está hablando. Cuando incluso la palabra le está señalando. Es como un espejo, dice la Biblia. Y reacción de esa mujer, entonces la mujer temiendo y temblando. Lo que ocurrió en esa mujer fue bueno, fue maravilloso, pero su reacción fue de miedo y de temor. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad, temiendo y temblando. Vuelvo al tema del sermón. Conmigo, iglesia, dígalo. No hay razón para tener miedo. Porque son muchos los que viven acobardados y temerosos. Jesús quería que esta mujer le llevara a él esos sentimientos de temor y temblor o de nerviosismo, sabiendo lo que en ella había sido hecho. Las dudas, óigalo bien, las dudas pueden infectar al creyente y lo puede contaminarle la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga una duda a su mente, repréndala en el nombre del Señor. Si el Señor lo ha sanado, usted créanlo, porque la duda contamina su fe. Los demás podrán negar nuestra espiritualidad. Los demás podrán cuestionar nuestra relación con Dios. Los demás podrán criticar nuestra conducta y rechazar nuestro testimonio. Pero esa realidad y ese testimonio es interno, es real y es intocable. Y basta con yo creerlo. Alabado sea el Señor. Y por último, y le dijo toda la verdad. Para Jesús no deben haber cuartos oscuros. Ay, pastor, no pueden haber secretos con el Señor. Por eso es que te va mal en el matrimonio. Por los cuartos oscuros y los secretos. Ay, pastor. Por eso no te va bien. Ella le dijo toda la verdad. No podemos jugar al tira y tápate con el Señor. Diga la neta. Diga la verdad delante del Señor. Señor, esta es mi situación, este es mi dilema, este es mi problema. Sea honesto. Confía en el Señor. Esa mujer ante Jesús se presentó con toda la verdad. Fui yo quien te toqué. Yo sabía que si te tocaba iba a ser sanada. Esa actitud de fe provocó que virtud saliera del maestro. Es verdad que muchos le tocaban, es verdad que muchos le apretaban, pero esa fue la única que tocó con fe, con confianza. Y sí, lo hizo con temor y lo hizo con temblor. Y tuvo que vencer obstáculos y tuvo que vencer la multitud. Pero ahí llegó y le tocó y virtud salió de él. Era sincera, era honesta, era íntegra en lo que estaba confesando delante del Señor. Pero nosotros confesamos a media. No. Recuerden que las medias son para los pies. No, la Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor.
Yo tengo la costumbre, no sé si es mala o es buena, pero tengo la costumbre de a todas las personas que conozco por primera vez siempre le pregunto si sirven o aman al Señor. Tengo esa costumbre. Darío es testigo de eso porque se ríe mucho conmigo cuando me presenta a alguien y yo le digo a la persona, le hago la pregunta. Todos sus amigos que vienen, mira, conozca a fulano. Y yo le digo, ¿cómo está? Tú le sirves al Señor, tú amas al Señor. Yo voy a la iglesia. No, eso no fue lo que yo pregunté. Yo lo que pregunté es que si sirves y amas al Señor. Y me contestan, es complicado, ese es el problema. Dice el Señor claramente así: confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Dice la Biblia claramente: el que me confiesa delante de los hombres, lo confieso delante de mi Padre. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es ¿qué? Poder. Los demás ñángara y ti. No, el evangelio es poder del Señor. Lo demás pasopa. Aleluya. El Señor es todo poder y el evangelio es poder. Jesús no lo tenemos que ayudar exagerando, ni añadiendo, ni mintiendo a la hora de testificar. Seamos honestos. Te pregunto y concluyo. Esta mujer enfrentó obstáculos. El primer obstáculo era su propio miedo, su propio temor. Muchos dicen el segundo obstáculo era la multitud que había allí. Tal vez. No sabemos si la señora era alta, bajita. ¿Hay referencia de eso? No. No sabíamos si era una mujer grande, como dirían en el mundo popular. No sabíamos si era una yankee, si era grande. No hay referencia de eso. Era una mujer que enfrentó una multitud y enfrentó algo peor que la multitud, sus propios miedos. Entonces la pregunta es: ¿estás dispuesto a vencer los obstáculos y tus temores para acercarte al Señor y tocarle? No hay razón para tener miedo, porque mencioné 3 reacciones. La reacción de los discípulos fue natural y lógica. La reacción de esta mujer fue el miedo y el temor. Pero la reacción de Jesús fue el conocimiento de saber que virtud salió de Él. Cuando alguien te trata bien, usted no tiene miedo. Cuando alguien te trata bien, te vuelves a acercar. Cuando alguien te trata bien, lo vuelves a buscar. Cuando alguien te trata bien, quisieras compartir con ese que te trata bien. La reacción de Jesús fue de compartir virtud. No hay razón para tener miedo, porque de parte del Señor lo que hay es virtud, amor, perdón, restauración y vida eterna. Ponte en pie.